Para finalizar, se mostrará el método gráfico con 3 posiciones y pivotes fijos especificados, ya que como se revisó en el método anterior, ya no se podían seleccionar las ubicaciones de O2 y O4 que quedaban totalmente definidas por el propio método. Esto puede no ser conveniente, dado que en ocasiones nosotros querremos fijar O2 y O4 a la bancada que hemos destinado a nuestro mecanismo. Es por esto que comenzaremos con un procedimiento de inversión seguido de un procedimiento de síntesis de mecanismo. Ahora, para la inversión, lo que haremos nosotros será hacer que se mueva la línea fija O2 o 4 alrededor de una posición de las que tenemos aquí. Por ejemplo, en esta ocasión se tiene que el mecanismo debería ir de la posición 1 a la 2 y a la 3 apoyado en esta línea O2 y O4. Sin embargo, el método lo verá al revés, es decir, O2 y O4 se moverá con respecto a estas posiciones. En la ilustración del libro, todo se hace con referencia a la posición 1 de nuestro mecanismo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso, la posición 1 es la referencia a la que corresponden O2 y O4. Ahora, ¿qué va a pasar con la posición 2? Bueno, la línea C2, D2 y la línea O2, O4 se moverán como cuerpo rígido hacia la posición 1. Pueden notarse, vean estas figuras, que no cambian cuando se mueven hacia esta posición. Al moverse a la posición 1, ahora tenemos cómo ve la segunda posición a O2 y O4. Y eso está aquí en O2' y O4'. Es la línea girada. De esta nos vamos a la posición 1. Y entonces iríamos hacia acá. Ahora, con respecto a la posición 3, se hace lo mismo. Se ubica esto como un cuerpo rígido y se mueve a la posición 1. Ahí tenemos la nueva línea O2' O4'. Entonces, en lugar de mover de 1 a 2 a 3 con O2 y O4 fijos, se va a mover de O2 O4 a O2' O4' y a O2' O4'. Con este nuevo problema planteado, se crea el mecanismo de 4 barras según el método anterior, es decir, el método de 3 posiciones, de la 1 a la 2 y a la 3. Entre estas líneas vamos a crear un mecanismo. Pero este mecanismo se creó sobre una inversión del original. Así que una vez que tengamos el mecanismo creado, se hará una reinversión cinemática para volver a la normalidad. Se realiza una síntesis de 3 posiciones sobre las posiciones modificadas de O2 y O4 en la inversión. Esta síntesis es el mismo procedimiento visto para 3 posiciones anteriormente, en el que se trazan las bisectrices y en la intersección de las bisectrices están nuestros pivotes. Aquí se ilustran pivotes G y H, los cuales formarán el mecanismo de 4 barras. Ahora, en la reinversión, estos puntos G y H pertenecen al mismo eslabón que C y D. En este caso, se unen con C1 y D1
dado que las líneas de inversión fueron llevadas todas a la posición 1. Si se hace respecto de otra línea, se llevará a esa posición. Y el mecanismo de 4 barras queda dado por O2G, GH y HO4. Aquí se mostrará la inversión cinemática, la síntesis de las líneas obtenidas en la inversión, una prueba de movilidad del mecanismo para decidir cómo se controlará. Finalmente, se añade la diada motriz y se realiza una última prueba. En esta ocasión se repetirá el ejercicio anterior, pero ahora deseamos que los pivotes de nuestro mecanismo estén en estas posiciones. Como vimos en el método anterior, los puntos O2 y O4 no pueden ser seleccionados, dado que la propia geometría los define. Así que para poder ubicar nuestros puntos aquí y acá, utilizaremos lo que se conoce como inversión cinemática. Así, en lugar de pensar que se mueve el eslabón de la posición 1 a la 2 y luego a la 3, vamos a diseñar como si lo que se moviera fuera la bancada de esta línea. Entonces, utilizando algunas herramientas de este software de dibujo, procederemos a mover la línea como si fuera un cuerpo rígido. Entonces tenemos esta línea y se va a mover entre posiciones. Lo que haremos será similar a cómo se muestra en el libro. Todo se realizará con respecto a la posición central. Por lo tanto, cuando armemos el mecanismo, recordaremos que es esa posición central la que tomamos como referencia. Muy bien, lo que hacemos inicialmente es copiar esta posición y esta y moverlas como cuerpo rígido a la posición central. Como pueden ver, esto se movió hacia acá y esto hacia acá. Luego hacemos rotación de cuerpo rígido de las líneas azules para cerrar este ángulo. Y entonces tenemos referida a la posición central esta posición que es como se ve esta línea desde la posición 1. Procedemos a fijarla para que no se mueva. Entonces, esta es la posición 1 correspondiente a esta, pero girada hacia el centro. Repetimos ahora la posición final respecto a la posición central. Las vamos a copiar esta línea y esta línea hacia acá. Pueden ver que esta se copió y se trasladó hacia acá y esta se trasladó hacia acá. Una vez más, las líneas azules se van a girar como cuerpo rígido en este ángulo. Y entonces tenemos la nueva posición final. La fijamos para que no se mueva y tenemos la inversión cinemática. Es decir, originalmente esta línea era fija y el cuerpo se movía de 1 a 2 y a 3. Ahora tenemos en la inversión esta posición como fija y O2 o 4 se va a mover de la posición 1 a la 2 a la 3. Y con esas líneas realizaremos la síntesis de una manera similar a como se hizo en el procedimiento anterior. Una vez que tenemos las inversiones del mecanismo, procedemos a la síntesis.
Como ya se dijo, la posición intermedia será la base y para este análisis esta línea es fija. Se llevará entonces la línea de O2 o 4 en sus inversiones desde la posición 1 a la 2 y a la 3. Trazamos entonces la línea entre O2' y O2 y su bisectriz, la línea de O2 a O2' y su bisectriz. Como en el anterior, se van a unir estos puntos en su intersección. Ese será nuestro punto fijo que llamaremos F. Luego continuamos similar de O4' a O4 y su bisectriz, de O4 a O4' y su bisectriz. También buscamos la intersección de estas bisectrices. Este será el punto G. Ahora, si consideramos que esta línea era fija y que los puntos pivotes F y G también son fijos, pues entonces esta línea F y G pertenecen al mismo cuerpo rígido. Por lo tanto, ese será el cuerpo rígido que manejaremos. Aquí tenemos la síntesis del mecanismo. Si realizamos la inversión al mecanismo original, en realidad este eslabón sombreado es el que se moverá alrededor de estos pivotes O2 y O4. O2 se unirá con el punto F y O4 se unirá con el punto G para formar nuestro mecanismo. Una vez que hemos terminado la síntesis de la inversión del mecanismo, procedemos a armar el mecanismo de 4 barras y probarlo. No conviene en este momento realizar el diseño de la diada motriz sin saber cómo podemos controlarlo. Así, tenemos este cuerpo rígido que hemos creado anteriormente y lo vamos a mover con barras de O2 a F y de O4 a G. Aquí indicamos algunos ángulos de este cuerpo rígido, de los cuales nos valdremos para crear el cuerpo rígido en movimiento. Creamos un cuerpo y le damos las dimensiones del cuerpo rígido. Ahora añadimos un ángulo y nos damos cuenta que al fijar este ángulo igual al del cuerpo que teníamos anteriormente, el cuerpo ya obtiene la forma deseada. Este ya es un cuerpo rígido que podemos nosotros manipular. Ahora procedemos a ensamblar el mecanismo. Creamos la línea de O2 a F y creamos acá la misma línea. Estas dos líneas tendrían que ser iguales. Ahora la línea de O4 a G y acá la misma línea. Las hacemos iguales y entonces tenemos nuestro mecanismo de 4 barras. Debemos verificar cómo podemos manipular este mecanismo y si realmente pasa por las posiciones 1, 2 y 3. Vamos a moverlo. Primero intentamos moverlo de esta barra. Vemos que se mueve de una manera que no deseamos, además que no es posible
llegar a la otra posición. Solo podemos estar aquí en la posición 1, pero no llegamos a más. Ahora intentaremos mover de la otra barra. Tenemos aquí y observamos que la línea inferior de este cuerpo rígido alcanza las 3 posiciones. Ahí la 1, la 2 y la 3. Por lo que conviene controlar este mecanismo con la línea O4. Por lo tanto, deberemos dibujar este mecanismo con la línea O4G entre las posiciones inicial y final. Para la creación de la diada motriz debemos de saber la posición del cuerpo rígido que se muestra aquí, pero en la posición inicial y final. Haciendo uso de las herramientas del software de dibujo, lo que haremos será copiar, trasladar y girar las líneas correspondientes de este cuerpo rígido, que serán esta y esta. Se copian y se trasladan a este punto, esta y esta línea, y quedan aquí. Ahora se procede a girarlas para alinear con respecto a esta. Entonces, la posición de la línea FG con respecto a esta posición sería esta. La fijamos para que no vaya a moverse durante nuestro procedimiento. De la misma forma, esta línea y esta serán copiadas, trasladadas y giradas a esta posición. La giramos y esta es la nueva posición de la línea FG. Procedemos a fijarla también. Entonces, la posición inicial del punto G estará aquí, la posición final del punto G estará acá. Trazamos la línea de O4 a G entre esas posiciones. Y es con esta línea que nosotros calcularemos la diada motriz. Una vez más, por simplicidad, la diada motriz se sujetará de la parte intermedia de este eslabón. Extendemos la línea y en este punto estará nuestro pivote O6. La línea de O6 a A debe medir lo mismo que la mitad de esta. Trazamos la línea de A a B, como se tomó el punto A hacia la izquierda, también aquí se debe de trazar hacia el punto a la izquierda. Ahora procedemos a dimensionar el mecanismo, donde una vez más nos damos cuenta que la única dimensión que podemos nosotros definir es la de este eslabón. Una vez que tenemos ubicadas las dimensiones de estos eslabones y la ubicación del punto O6, añadimos la diada motriz al mecanismo de 4 barras que habíamos ensamblado anteriormente. Ahora procedemos a añadir la diada motriz. Conectamos el punto O6 con el punto A y el punto A con el punto B que estará en la parte intermedia de esta línea.
Ahora hacemos que los eslabones sean iguales, este y este, y este y este. Y con eso tenemos ya nuestra diada motriz. Ahora probaremos si se va de la posición inicial a la final. Aquí puede notarse que la posición final no se alcanza exactamente. Aquí hay un pequeño error que puede ser parte de la precisión del programa de dibujo que se está usando, o podría ser que en realidad el mecanismo no puede llegar a la tercera posición realmente, que son problemas que comúnmente se pueden encontrar en estas síntesis de mecanismos. En caso de que se quisiera resolver para que se llegue exactamente a todas las posiciones, habría que revisar la precisión del programa, de nuestros dibujos, y además tal vez convenir otros puntos, orígenes, para los pivotes. También cabe destacar que el punto O6 tal vez no sea conveniente que esté de este lado. Quizá teníamos acá un soporte para nuestro mecanismo. Bueno, en ese caso la diada motriz tal vez debió haberse diseñado hacia este lado. Y si se requiere una diada motriz más pequeña para que quepa en este espacio, tal vez este punto B un poco más cercano al origen.